Rutas de escape, pactos bajo cuerda y traición en puerta. ¿Quién vende a quién del chavismo? Fin del plazo legal. Comienza la zona gris del poder militar de Estados Unidos en el Caribe. Cuando los derechos humanos sirven al poder. Nicolás Maduro busca acercamiento con el alto comisionado de la ONU, mientras Venezuela replica el modelo represivo de Cuba. Muy buenos días, audiencia global. Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela. Las claves que están marcando el destino del país: gobierno, calle, poder, migración, geopolítica, todo en un mismo lugar. Bienvenidos a la emisión matutina de este martes 4 de noviembre. Comenzamos. Entre rutas de fuga hacia islas aliadas, refugios en Rusia y pactos bajo cuerda con Washington, el chavismo ya estaría planificando una transición. Pero lo más peligroso no está afuera, sino adentro de Miraflores. Los hermanos Rodríguez salen a relucir nuevamente. El informe con Génesis Pérez. La presión militar y diplomática que Estados Unidos ejerce en el Caribe ha convertido la futura caída del régimen chavista en un problema menos teórico y más urgente. Cualquier salida de Nicolás Maduro tendría que ser simultáneamente rápida, segura y políticamente rentable para quienes lo rodean. En ese escenario, varias rutas de escape: la marítima hacia islas caribeñas aliadas, el exilio negociado con garantías e inmunidad, el refugio ofrecido por Rusia, Irán o Cuba, o incluso escondites en América Occidental, dejan de ser meras conjeturas y pasan a ser curvas de decisión concretas para el chavismo. ¿Por qué? Porque los recientes ataques y el despliegue naval, al menos 15 acciones letales contra presuntas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico en las últimas semanas, muestran que Washington está dispuesto a combinar presión militar y herramientas legales para acortar las opciones del poder en Caracas. Y en términos militares, no hay otra opción sino que el régimen dé un paso al costado por su propia voluntad o por un golpe militar. Yo creo que al final va a haber, si en el peor escenario, va a haber una intervención militar muy quirúrgica contra Maduro. Ese sería el escenario menos dañino de los dañinos que tiene. Mientras el foco sigue sobre el presidente considerado ilegítimo, Nicolás Maduro, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez consolidan su poder desde las sombras. Delcy, vicepresidenta de la República, domina la economía y la diplomacia. Jorge, presidente del Parlamento, controla la inteligencia y la narrativa política. Juntos manejan el pulso interno del chavismo sin protagonismo ni estridencia, construyendo un gobierno paralelo que ya marca el rumbo del postmadurismo. En el silencio del régimen, su poder no se ve, pero se obedece. Hay una opción clara de salida en un acuerdo, que es la presión, y que hay un acuerdo que lo negocian sus asesores principales. Muchos han mencionado a los Rodríguez, que son los que mejor salida internacional tienen en términos de conexiones internacionales, pero pueden ser otros. Esa salida parece ser que no está tan fácil, y el objetivo de los Rodríguez, para mí, desde un tema de análisis de hipótesis, es que se mantenga el régimen, pero que salga Maduro. En suma, la combinación de presión externa, riesgos operativos en las rutas marítimas y la posibilidad real de transición interna redefine las mejores salidas de Maduro. Ya no son las que garantizan confort, sino las que maximizan su supervivencia inmediata. Salida por mar, pacto con potencias aliadas o entrega negociada. El tablero está servido y la pieza más débil puede ser la lealtad. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Tu opinión importa, por eso en Impacto Venezuela de lunes a viernes abrimos el debate con la pregunta del día en todas nuestras plataformas digitales. Así que presta atención a la de hoy. El apellido Rodríguez vuelve al centro del juego. Delcy maniobra en lo diplomático, Jorge en lo político. Entre pactos discretos y acumulación de poder, el chavismo podría estar moviendo sus propias piezas en contra de Nicolás Maduro. ¿Pero tú qué crees? ¿La lealtad en el chavismo es un valor o una máscara? Comenta, argumenta, participa. Tu respuesta puede salir al aire en la emisión estelar. Te leemos. Según la ley de Estados Unidos, el plazo de 60 días ha expirado. Las tropas deben replegarse, pero el Ejecutivo no ha movido ni un solo buque.
Donald Trump sigue desafiando al Congreso y prolonga la ofensiva militar contra el narcoterrorismo en el Caribe y el Pacífico sin una declaración de guerra formal. El presidente actúa bajo una peligrosa zona gris que redefine los límites del poder. Catherine García nos cuenta más. El plazo de 60 días que impone la Ley de Poderes de Guerra para operaciones militares sin autorización del Congreso venció. La ofensiva de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Oriental, iniciada el 4 de septiembre, debería cesar según la norma de 1973. Pero hay un tiempo de 30 días adicionales para garantizar un retiro seguro. Sin embargo, la administración de Donald Trump previamente ha notificado que la ley no aplica en este caso, alegando que no hay hostilidades en el sentido legal y que se trata de una operación contra cárteles de droga. Los asesores legales del presidente Trump de la Casa Blanca han estipulado que los poderes de la guerra no estipulan en esta intervención en el Caribe estadounidense por las fuerzas militares. Ellos argumentan que estas intervenciones son independientes a un estado de guerra que le tiene que informar al Congreso en 60 días, así que no aplican la intervención que están realizando en el Caribe. Hasta el momento, el operativo ya ha causado al menos 64 muertes en aguas internacionales cercanas a Venezuela y Colombia, y se prevén posibles ataques encubiertos contra objetivos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico. Mientras todo esto ocurre, Donald Trump ordena informar al Congreso sobre las acciones y su importancia. En mi opinión y mi experiencia aquí en Washington, yo pienso que como se va a llevar a cabo estas acciones militares en contra del cartel de los soles es por acción cirúrgica. Los Estados Unidos, en mi opinión, tenemos la inteligencia de saber en dónde están estos actores que están trayendo las drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Así que como lo hemos hecho en el Medio Oriente, por eso fue la designación, con drones o con misiles, liquidamos, neutralizamos a estos enemigos de los Estados Unidos por razones de seguridad nacional. La doctrina del narcotráfico permite justificar acciones en territorio soberano sin declarar guerra. Ahora el propio Trump visualiza el fin del oficialismo en Venezuela, continúa rescatando la base naval en Puerto Rico y se prevé la ampliación de la ofensiva a territorio mexicano. Gestos que se hacen pesados y contundentes en este periodo de confrontaciones en América Latina. Nicolás Maduro intenta convertir a Walker Tork, antes abogado del imperialismo, en un aliado estratégico tras las críticas del alto comisionado de las Naciones Unidas hacia las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe. El chavismo cambia de tono y ahora lo presenta como defensor de derechos internacionales. ¿Esto sería un acercamiento genuino o una táctica de supervivencia? Quique Frías con el reporte. Nicolás Maduro intenta capitalizar políticamente las palabras del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, contra la operación militar de Estados Unidos en el Caribe. El mismo líder chavista que expulsó a equipos de Naciones Unidas y rechazó los informes sobre torturas, ejecuciones y detenciones arbitrarias en Venezuela, ahora busca congraciarse con el defensor humanitario. Al margen de la ironía de cómo cambian los tiempos políticos, ¿pudiera representar esto un alivio para los cientos de presos políticos y así vaciar el helicoide en Caracas? En este momento, Maduro quiere aprovechar que el alto comisionado de derechos humanos condena el uso letal de la fuerza en contra de las lanchas que transportan drogas y que Estados Unidos ha venido sistemáticamente atacando y destruyendo. Siempre, por supuesto, va a estar por delante la desfachatez y falta de principios éticos de Maduro, donde, bueno, ahorita se agarra de Volker Turk porque Volker Turk está básicamente criticando. Creo que más bien esto es una postura con el propósito de tratar de encontrar algún tipo de apoyo internacional extrarregional que no ha tenido en las Américas para con la campaña que tiene Estados Unidos en el Caribe. Se está agarrando de la opinión de un funcionario de Naciones Unidas que al final de la jornada es un funcionario importante dentro del esquema
del sistema de los derechos humanos y, como dice Maduro, del derecho internacional. Las declaraciones demuestran un poco de desesperación. Pero ¿esto es un gesto real para un cambio, para una verdadera apertura futura y respetar derechos humanos, o solo otra maniobra de Maduro para permanecer en el poder? Que se esté rumorando de que esto podría ser una ventana para la apertura de los presos políticos, habría que esperar a ver si eso es tal como dicen. Los presos políticos en Venezuela son monedas de cambio que utilizan los regímenes para poder conseguir oxígeno en momentos triviales. La liberación de los presos políticos, en este caso, no creo que tenga muchísimo sentido para Maduro porque no tiene moneda de cambios. El chavismo busca legitimidad mientras las cárceles siguen llenas de presos políticos. El acercamiento a Volker Turk puede sonar diplomático, pero en Venezuela la represión sigue siendo el verdadero lenguaje del poder. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Venezuela, las desapariciones forzadas ya no son excepción. Se extienden sin explicación y las detenciones arbitrarias forman parte de una rutina de Estado. El patrón replica el modelo represivo cubano con más de 1.000 presos políticos que incluyen menores de edad y mujeres que evidencian cómo el poder actúa bajo total impunidad. Veamos a continuación la nota especial que nos trae nuestra compañera María José Prado. Las desapariciones forzadas en Venezuela ya no son un secreto, pero tampoco una excepción. En el último mes, el régimen de Nicolás Maduro habría detenido a un venezolano cada 15 horas y, lo más alarmante, muchos no reaparecen en semanas ni en años. ONGs como Justicia, Encuentro y Perdón denuncian un patrón creciente, detenciones sin órdenes judiciales, sin información pública y sin derecho a defensa. Familias que buscan a sus seres queridos sin saber siquiera en qué cárcel están. Lo que se suma que el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS, documentó 130 violaciones a la libertad de expresión este año, incluyendo 18 periodistas detenidos, 9 de ellos desaparecidos en manos del Estado. En ambas dictaduras, cada una con su propio veneno, se parecen en lo esencial: la demolición de la independencia judicial, la cancelación de libertades individuales y la conversión del derecho en máscara de poder, la constitución de un derecho represivo. Esto es lo que vuelve la represión en algo como rutinario. No pues la fuerza auténtica del Estado, sino la ausencia de jueces que digan que no. Casos como el del periodista Joan Camargo o los colombianos desaparecidos en la finca de la madre de María Corina Machado evidencian un modus operandi donde el silencio es el arma. Incluso extranjeros, como la ciudadana holandesa Angelique Corniel o el francés Camilo Pierre Castro, denuncian tratos inhumanos en cárceles como El Rodeo o La Crisálida. El Espejo está a 90 millas de distancia, Cuba, donde la represión dejó de generar titulares, pero no dejó de crecer. Según la ONG Prisoners Defenders, la dictadura castrense mantiene 1.185 presos políticos, entre ellos menores y mujeres, una cifra récord que refleja la sistematicidad del castigo. Solo en septiembre se documentaron 13 nuevas detenciones arbitrarias y 36 menores siguen tras las rejas por protestar o simplemente por manifestar disconformidad. Cuando un gobierno ya no necesita ocultar sus detenciones ni disimular sus abusos, es porque ha destruido toda independencia judicial y no teme ser juzgado. A primera vista parece fortaleza, pero en realidad es un agotamiento profundo de la estructura interna de poder. Un régimen que deja de fingir legalidad admite que ya no gobierna con autoridad moral, sino con coerción. No es fuerza, sino decadencia. El silencio dejó de ser vergüenza y se volvió método. Ya no buscan ocultar el horror, sino acostumbrar a la sociedad a vivir con él. Según el más reciente balance del Foro Penal en Venezuela, hay 875 presos políticos, 763 hombres y 112 mujeres, entre ellos 702 civiles y 173 militares. Del total, 871 son adultos y 4 adolescentes. Solo en la última semana, 26 personas fueron encarceladas y 17 excarceladas. ¿Quieren más? Vamos con Impacto en 60 segundos, nuestra cápsula informativa breve y directa. Vulnerabilidad de migrantes venezolanos queda expuesta en casos de violencia letal. En Chile, el Tribunal de Santiago declaró homicidio simple el asesinato del repartidor Herbert Sánchez, de 19 años de edad, quien fue apresado por Tomás Aguirre por un pedido de comida retrasado. La decisión desestimó la solicitud de homicidio calificado de la Fiscalía y solo contempla una pena de 10 años de prisión, generando una fuerte indignación en la comunidad. Paralelamente, en Perú, reportaron el fallecimiento por
fuego de otro ciudadano venezolano que llevaba apenas 3 días en el país. Un crimen que, en el contexto peruano, frecuentemente se vincula a ajustes de cuentas o la presión de bandas criminales. Argentina lidera ofensiva regional para desmantelar redes criminales vinculadas al chavismo. Buenos Aires será la sede de un importante foro internacional denominado Contrarrestando los ilícitos y la corrupción venezolana, un evento que se llevará a cabo en la Universidad de Palermo los días 5 y 6 de noviembre y que está impulsado por Transparencia Venezuela en el Exilio y Transparency International. Fiscales, periodistas y expertos de varios países, incluidos España y Estados Unidos, discutirán el avance de casos judiciales, el impacto de organizaciones como el Tren de Aragua, el lavado de dinero y las dificultades para lograr justicia en la región. El foro es visto como una oportunidad crucial para la coordinación internacional contra la expansión del crimen organizado venezolano. En noviembre, mes en el que se celebra al estudiante universitario, la educación superior pública en Venezuela atraviesa un momento crítico. Presupuestos reducidos al mínimo, servicios esenciales suspendidos, comedores con puertas cerradas y unas elecciones que, lejos de renovar el espíritu estudiantil, evidencian la resistencia de unos pocos frente al desmoronamiento de estas casas de estudio. Juliana Palmar nos amplía esta información. Inicia el mes de noviembre, que es un mes donde conmemoramos el Día del Estudiante Universitario. Pero por allí, un circo que se hace llamar la FEBEU dijo que teníamos que celebrar el mes del estudiante. Yo le pregunto a ellos, ¿qué vamos a celebrar los estudiantes universitarios? Cuando hoy el comedor estudiantil de la Universidad Central de Venezuela no va a prestar servicio porque ya no hay insumos para que pueda abrir sus puertas a los estudiantes por lo que queda de año. Cuando los estudiantes no tenemos carnet porque simplemente al ministro Ricardo Sánchez no le dio la gana de entregar los recursos para que se puedan realizar las jornadas de carnetización de manera gratuita. La crisis financiera que enfrentan las universidades públicas venezolanas no es coyuntural, es estructural. Un informe señala que desde 2008 se ha aplicado una auténtica asfixia presupuestaria a las casas de estudio autónomas. La ONG Fundaredes afirma que en los últimos 11 años el presupuesto de 72 instituciones públicas se redujo en un 97.9%. Las universidades denuncian que los salarios del personal docente y administrativo se ha depreciado hasta en un 99% en 22 años. En este escenario, el estudiante no solo estudia, subsiste. La situación de educación de Venezuela es dramática. Y es más dramática aún porque el problema es que, es decir, tenemos unas universidades donde solamente quedó la estructura, porque no hay infraestructura. O sea, lo que está dentro de esa estructura, lo que se ve externo, que ya está bastante deteriorado, adentro no hay nada. Salvo la UCB, que le han invertido, le han inyectado unos recursos, y eso porque está en Caracas, porque es la universidad que es patrimonio histórico de la humanidad, porque ha sido considerada por la UNESCO como parte, digamos, de esos elementos esenciales que nutren la ciencia y la investigación, y bueno, se vieron como obligados, pero básicamente porque está en Caracas. En la Universidad de los Andes se llevaron a cabo las elecciones del centro de estudiantes, un hecho aparentemente rutinario pero simbólico. Representa que la universidad aún tiene vida democrática interna, aunque sumida en una crisis mayor. Para los estudiantes que participaron en esos comicios, no solo se trata de elegir representantes, se trata de reivindicar que la universidad, esa estructura fiscalmente colapsada, sigue existiendo, pero elegir en medio del colapso genera desgarro. ¿Representan esos votos a una institución viable o a una institución que sobrevive solo por remiendos? Venezuela está fracasada ya, o sea, no, lo que tenemos no es educación, lo que tenemos es una suerte de estructura ambigua que se está manteniendo, sobreviviendo a los pocos presupuestos que tiene, donde no hay realmente una garantía de aprendizaje en ninguna de las carreras, en ninguna, absolutamente en ninguna, porque no hay recursos, no hay materiales, no hay docentes y lo más importante, no hay estudiantes suficientes para poder hacer validar un conocimiento amplio, porque tú necesitas el corazón de toda universidad, el estudiante, y si no tenemos suficientes estudiantes, pues tampoco tenemos una manera de poder emprender perspectivas
alternativas diferentes para generar el conocimiento. Entonces, la Universidad Pública Venezolana no solo está sin recursos, está sin futuro. Analistas señalan que la persistente crisis pone en riesgo no solo el funcionamiento, sino la propia capacidad de la universidad de generar conocimiento, formar profesionales e incidir socialmente. La universidad, que celebra en noviembre el Día del Estudiante, se encamina a convertirse en un símbolo de lo que fue en vez de lo que podría ser. En tiempos de desafíos, hay historias que nos recuerdan la fuerza inquebrantable de la determinación. Venezuela se consagra con una racha de triunfos globales que reafirman el talento de sus ciudadanos en diferentes escenarios. En el diamante de las Grandes Ligas, la nación hizo historia al conseguir 3 guantes de oro en una sola temporada. Michael García, tercera base de los Reales de Kansas City, se lució en la antesala. El versátil utility de los Marlins, Javier Zanoja, se llevó el premio a la polivalencia defensiva, y Wilyer Abreu, de los Medias Rojas, demostró su maestría en los jardines. A esta épica deportiva se suma un triunfo en la innovación. El equipo juvenil venezolano de robótica se coronó campeón mundial en el First Global Challenge 2025 en Panamá, tras diseñar un robot que alcanzó el impresionante 98% de eficiencia, posicionando al país a la vanguardia tecnológica. Finalmente, la resiliencia venezolana protagonizó un momento inolvidable en el Maratón de Nueva York, donde Juan Pablo dos Santos, un atleta con prótesis en ambas piernas, demostró que la meta es la verdadera victoria, completando la exigente carrera en 15 horas y 21 minutos, e inspirando al mundo entero con su lema de ser imparable. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube para no perderse ninguna actualización. Somos Impacto Venezuela, siempre comprometidos con los hechos. Nos reencontramos este miércoles en la nueva emisión matutina. Hasta entonces.